Cuando el helicóptero negro descendió sobre el campo de golf del exclusivo club donde se celebraba la reunión de exalumnos, todos los presentes dejaron caer sus copas de champán. La puerta se abrió, y de ella bajó una mujer en un vestido blanco de diseñador que costaba más que el coche de cualquiera de los invitados. Caminó por el césped perfectamente cortado, mientras 30 personas la miraban con la boca abierta, incapaces de creer lo que veían. Era Valentina Ruiz, la misma chica a la que habían llamado la perdedora durante 4 años de instituto, la misma que habían invitado a esta reunión solo para humillarla una vez más. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa chica tímida y pobre que limpiaba mesas en la cafetería de sus padres ahora era la dueña de un imperio tecnológico valorado en 800 millones de euros. Y lo que menos imaginaban era que la verdadera razón de su visita no era presumir su éxito, sino cobrar una deuda que llevaba 10 años esperando. Porque Valentina no había olvidado. Valentina nunca olvidó. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios de dónde estás viendo este video. Hace 10 años, el Instituto San Rafael de Marbella era el centro educativo más exclusivo de la Costa del Sol. Sus pasillos de mármol, sus jardines perfectamente cuidados y sus instalaciones deportivas de primer nivel atraían a los hijos de empresarios, políticos y celebridades de toda España. Era el lugar donde se formaban las futuras élites del país, donde las conexiones que se hacían en los recreos valían más que cualquier título universitario. Valentina Ruiz no pertenecía a ese mundo. Estaba allí gracias a una beca académica que cubría la matrícula pero no los extras, esos pequeños detalles que marcaban la diferencia entre pertenecer y ser una intrusa. No tenía el uniforme de marca que los demás compraban en boutiques exclusivas, sino una versión genérica que su madre había encontrado en un mercadillo. No llevaba el último modelo de teléfono, ni conducía un coche deportivo al cumplir los 18. Vivía en un pequeño apartamento sobre la cafetería que sus padres regentaban en el centro del pueblo, y cada tarde, después de clases, bajaba a limpiar mesas y servir cafés mientras sus compañeros iban a fiestas en yates o escapadas de fin de semana a París. Era delgada de una manera que no tenía nada de elegante, con el cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica y gafas gruesas que ocultaban unos ojos color miel que nadie se molestaba en mirar. Caminaba por los pasillos con los hombros encorvados, los libros apretados contra el pecho como un escudo, tratando de ocupar el menor espacio posible. Era invisible, o al menos eso intentaba ser, pero la invisibilidad era un lujo que los depredadores del instituto no le concedían. El grupo que la atormentaba estaba liderado por Patricia Montalvo, la reina indiscutible del San Rafael. Patricia era todo lo que Valentina no era. Rubia, alta, con una belleza que parecía salida de una revista y un apellido que abría todas las puertas de la alta sociedad española. Su padre era dueño de una cadena de hoteles de lujo. Su madre una exmodelo reconvertida en influencer antes de que existiera la palabra, y su novio, Rodrigo Castillo, era el capitán del equipo de polo y heredero de una fortuna inmobiliaria que se remontaba 3 generaciones. Patricia había convertido la vida de Valentina en un infierno desde el primer día. No con violencia física, que habría sido demasiado vulgar para alguien de su posición, sino con una crueldad refinada y constante que dejaba heridas invisibles pero profundas. Apodos susurrados lo suficientemente alto para que Valentina los oyera. Risas ahogadas cuando pasaba por su lado. Invitaciones a fiestas enviadas por error y luego retiradas con fingida vergüenza. Comentarios sobre su ropa, su pelo, su forma de hablar, su olor a café y a pobreza. El peor día fue durante el baile de graduación. Valentina había ahorrado durante meses para comprarse un vestido, nada espectacular pero decente, algo que la hiciera sentir normal por una noche. Había tardado horas en arreglarse, había pedido prestado maquillaje a una vecina, se había quitado las gafas aunque eso significara no ver bien. Cuando llegó al salón decorado con globos y luces, por un momento se sintió parte de algo. Entonces Patricia subió al escenario. Habían organizado una votación secreta, anunció con su sonrisa perfecta, para elegir a la reina y el rey del baile. Y también habían decidido crear una categoría especial, la perdedora del año.
Las risas comenzaron antes de que pronunciara el nombre. Valentina supo lo que venía incluso antes de oírlo. Cuando Patricia dijo su nombre y una corona de cartón con la palabra «loser» escrita en purpurina cayó sobre su cabeza, el mundo se detuvo. Las carcajadas resonaron como un tsunami. Los flashes de los teléfonos la cegaron. Alguien le tiró ponche encima. Valentina corrió hacia la salida, tropezando con su vestido ahora arruinado, las lágrimas mezclándose con el maquillaje barato que corría por sus mejillas. Detrás de ella, la fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Esa noche, sentada en el suelo del baño de su casa, mientras su madre golpeaba la puerta preguntando qué había pasado, Valentina tomó una decisión. No lloraría más. No dejaría que la definieran. Y algún día, de alguna manera, les demostraría a todos que se habían equivocado. Lo que nadie en ese instituto sabía era que la chica que limpiaba mesas tenía un don que ninguna fortuna podía comprar. Una mente extraordinaria para los números y los patrones. Mientras servía cafés, Valentina estudiaba. Mientras otros iban a fiestas, ella aprendía a programar. Mientras la llamaban perdedora, ella construía en silencio los cimientos de algo que cambiaría todo. La invitación llegó un martes de octubre, enviada al correo electrónico corporativo que Valentina usaba exclusivamente para asuntos de negocios. Era curioso que la hubieran encontrado ahí, pensó mientras leía el mensaje decorado con gráficos dorados y tipografía elegante. Alguien había hecho su tarea, aunque no la suficiente. La reunión de los 10 años del Instituto San Rafael se celebraría en el Club de Golf La Reserva, uno de los más exclusivos de Andalucía. Cena de gala, código de vestimenta formal, oportunidad de reconectar con viejos amigos y celebrar los éxitos de todos. El mensaje incluía una nota personal de Patricia Montalvo, ahora Patricia de Castillo tras casarse con Rodrigo, expresando cuánto esperaba verla y ponerse al día. Valentina sonrió al leer esas palabras, una sonrisa que no tenía nada de cálida. Sabía perfectamente por qué la habían invitado. Había seguido las redes sociales de sus antiguos compañeros durante años, no por nostalgia sino por pura curiosidad antropológica. Patricia se había convertido en influencer de estilo de vida de lujo, con 2 millones de seguidores, casada con Rodrigo, que ahora manejaba los negocios familiares con resultados mediocres según los informes financieros que Valentina había consultado. El grupo de amigos seguía intacto. Mismas caras, mismas actitudes, misma necesidad de sentirse superiores. Y necesitaban a alguien a quien mirar por encima del hombro. Necesitaban a la perdedora para recordar que ellos eran los ganadores. Lo que Patricia y su grupo no sabían, lo que nadie fuera de ciertos círculos empresariales muy selectos sabía, era quién era realmente Valentina Ruiz ahora. Los primeros años después del instituto habían sido duros. Valentina había conseguido una beca completa para estudiar ingeniería informática en el MIT, lo cual ya era un logro extraordinario, pero fue lo que hizo después lo que cambió todo. A los 23 años, mientras trabajaba en una startup de Silicon Valley, desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial que revolucionó la forma en que las empresas analizaban datos de consumo. A los 25, fundó su propia empresa. A los 27 rechazó una oferta de compra de Google por $500 millones porque sabía que valía más. Ahora, a los 28 años, Valentina era la CEO de Neuratech, una empresa valorada en 800 millones de euros que operaba desde Madrid pero tenía oficinas en Nueva York, Londres y Singapur. Vivía en un ático en el barrio de Salamanca. Tenía un Porsche que casi nunca usaba porque prefería que su chofer la llevara mientras trabajaba en el asiento trasero, y su nombre aparecía regularmente en las listas de las mujeres más influyentes de la tecnología europea. Pero Valentina había sido cuidadosa con su imagen pública. Evitaba las entrevistas, no tenía redes sociales personales, y las pocas fotos que existían de ella eran corporativas y formales, con el cabello recogido y trajes sobrios que no revelaban nada. La niña con gafas gruesas y ropa de mercadillo había desaparecido, pero nadie que la hubiera conocido entonces la reconocería ahora. Durante 3 días Valentina consideró ignorar la invitación. Tenía mejores cosas que hacer, reuniones importantes, decisiones que afectaban a miles de empleados, pero algo en su interior
esa parte que aún recordaba el sabor del ponche mezclado con lágrimas, esa parte que había jurado no olvidar, le decía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. No para vengarse, se dijo a sí misma. No exactamente, sino para cerrar un capítulo, para demostrar, no a ellos, sino a ella misma, que había dejado atrás a la chica asustada que corría por los pasillos del instituto. Llamó a su asistente y le dio instrucciones precisas. Quería el vestido más impresionante que pudieran encontrar, algo de un diseñador exclusivo que gritara éxito sin decir una palabra. Quería joyas, pero sutiles, elegantes, el tipo de piezas que solo los que realmente tenían dinero reconocerían. Y quería llegar de una manera que nadie olvidaría. El helicóptero fue idea suya. Tal vez era excesivo, tal vez era petulante, pero después de años de entrar por la puerta de servicio, Valentina quería hacer una entrada que dejara claro que las reglas habían cambiado. El club de golf. La reserva brillaba bajo las luces del atardecer cuando el helicóptero comenzó su descenso. Desde el aire, Valentina podía ver la mansión colonial que servía como casa club, los jardines iluminados con antorchas, las mesas dispuestas en la terraza, donde pequeñas figuras con vestidos de colores y trajes oscuros sostenían copas y conversaban. Parecían tan pequeños desde arriba, tan insignificantes. El piloto le informó que estaban a punto de aterrizar. Valentina se miró una última vez en el espejo de mano que llevaba en su bolso de mano. El reflejo que le devolvía la mirada no tenía nada que ver con la adolescente que había huido llorando de un baile de graduación. Su rostro había perdido la redondez infantil, revelando pómulos marcados y una mandíbula definida. Sus ojos, ahora libres de las gafas gruesas gracias a una cirugía láser, brillaban con una confianza que había tardado años en construir. El cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, obra de 3 horas en el mejor salón de Madrid. El vestido era una obra maestra de Valentino, blanco inmaculado con un escote que sugería sin revelar y una abertura lateral que mostraba piernas tonificadas por años de yoga y entrenamiento personal. En el cuello, un collar de diamantes que había pertenecido a una duquesa italiana. En los pies, tacones de Jimmy Choo que la elevaban hasta el 1,75 m. Todo en ella gritaba poder, elegancia, éxito. El helicóptero tocó tierra y las aspas comenzaron a detenerse. A través de la ventanilla, Valentina vio cómo los invitados se habían congregado al borde del campo de golf, alejándose de las mesas para ver qué estaba pasando. Reconoció algunas caras incluso a distancia. El paso del tiempo las había cambiado, pero no tanto. Respiró hondo. Este era el momento. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La puerta se abrió y Valentina descendió con la gracia de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. El viento de las aspas, aún girando, agitaba su cabello de manera cinematográfica mientras caminaba hacia el grupo de personas que la observaban con expresiones que iban desde la confusión hasta el asombro. Nadie la reconoció al principio. Vio cómo se miraban unos a otros, susurrando preguntas, tratando de identificar a la misteriosa mujer que acababa de llegar como una estrella de cine a su modesta reunión. Algunas mujeres la miraban con envidia, apenas disimulada. Algunos hombres la miraban con un interés que sus esposas notaron inmediatamente. Patricia estaba en el centro del grupo, como siempre. Los años no habían sido tan generosos con ella como prometían las fotos filtradas de Instagram. Había ganado peso que intentaba disimular con un vestido estratégicamente drapeado, y las líneas alrededor de sus ojos sugerían noches de insomnio o demasiado sol sin protección. A su lado Rodrigo sostenía una copa de whisky con la mirada perdida de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Valentina caminó directamente hacia ellos, cada paso calculado, cada movimiento diseñado para maximizar el impacto. Se detuvo a 1 metro de Patricia y sonrió con una calidez perfectamente ensayada. Patricia entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Entonces el reconocimiento golpeó como un rayo. Su rostro pasó por una serie de expresiones en rápida sucesión: confusión, incredulidad, horror, y finalmente algo que intentó ser una sonrisa, pero que se quedó en una mueca incómoda. El silencio se extendió por el grupo como una ola.
Uno a uno, los demás comenzaron a reconocerla. Susurros de sorpresa, exclamaciones ahogadas. Alguien dejó caer su copa. Valentina disfrutó cada segundo. Había esperado 10 años para este momento y era exactamente tan dulce como había imaginado. Durante la cena, los antiguos compañeros desfilaron para saludar a Valentina. Cada conversación seguía el mismo patrón: incredulidad inicial, preguntas torpes, y luego el momento en que alguien mencionaba Neuratech y los rostros se transformaban de condescendencia a respeto forzado. Algunos intentaron recordar momentos de supuesta amistad que nunca existieron. Pero Valentina no había venido a hacer amigos. Había venido por algo específico. Después del postre, Patricia tomó el micrófono para compartir anécdotas. Habló de los maravillosos años en el San Rafael, de amistades eternas. En ningún momento mencionó el bullying, ni la corona de cartón con la palabra loser. Cuando preguntó si alguien más quería compartir algo, Valentina levantó la mano. El silencio fue absoluto. Valentina caminó hacia el escenario con la calma de quien ha dado presentaciones ante inversores multimillonarios. Agradeció la invitación y dijo que los años en el San Rafael le habían enseñado que el valor de una persona no se mide por su apellido, que la crueldad de algunos puede convertirse en motivación y que el éxito más dulce es el que construyes tú misma mientras aquellos que te menospreciaban no prestaban atención. Las caras reflejaban incomodidad. Patricia había perdido todo el color de su rostro. Entonces Valentina sacó su teléfono y proyectó una imagen, el informe de bancarrota de Hoteles Montalvo, fechado hacía 6 meses. Patricia se levantó con pánico en los ojos. Valentina explicó que hacía 3 meses, un grupo inversor había adquirido la deuda de Hoteles Montalvo, evitando que la familia lo perdiera todo. Lo que nadie sabía era quién estaba detrás. Ella. Neuratech había comprado la deuda. Valentina era ahora la dueña de todo lo que la familia Montalvo había construido. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones acelerados. Lo que siguió fue caótico. Patricia se derrumbó en su silla sollozando. Rodrigo intentó confrontar a Valentina, exigiendo saber qué pretendía, si había venido a destruirlos, si todo había sido una elaborada venganza. Algunos invitados se marcharon, incómodos con el drama. Otros se quedaron fascinados por el espectáculo de ver a la antigua reina destronada. Valentina esperó a que el ruido se calmara. Entonces explicó lo que realmente había pasado y por qué. 6 meses atrás, su equipo de análisis había identificado a Hoteles Montalvo como una potencial adquisición. Era pura coincidencia, un algoritmo buscando oportunidades de inversión. Cuando Valentina vio el nombre, su primera reacción fue dejar que la empresa se hundiera. Habría sido justicia poética, pensó. La familia que había criado a la chica que la atormentó, perdiendo todo mientras ella prosperaba. Pero entonces investigó más. Descubrió que la empresa empleaba a más de 2.000 personas, familias que perderían sus trabajos si los hoteles cerraban. Descubrió que el padre de Patricia, el hombre que había construido el imperio, estaba luchando contra un cáncer terminal, y que el estrés de la bancarrota estaba empeorando su condición. Descubrió que Patricia, bajo toda su arrogancia y crueldad, estaba desesperada por salvar lo único que le quedaba de su padre. Y Valentina tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Compró la deuda no para destruirlos, sino para salvarlos. Reestructuró los préstamos, dio tiempo a la empresa para recuperarse. Trajo consultores que implementaron cambios que estaban devolviendo la rentabilidad. No lo hizo por Patricia ni por Rodrigo. Lo hizo porque había aprendido algo en esos 10 años de construir su imperio, que el verdadero poder no está en destruir a quienes te hicieron daño, sino en convertirte en alguien que puede elegir ser mejor que ellos. Patricia la miraba con una expresión que Valentina no había visto nunca en su rostro: vulnerabilidad genuina. Por primera vez, no había máscaras ni actuaciones, solo una mujer enfrentando la realidad de que su peor enemiga había sido su salvadora. Valentina bajó del escenario y caminó hacia Patricia. Se detuvo frente a ella y, ante la mirada atónita de todos, le tendió la mano. No le pedía disculpas, aclaró. Eso era algo que Patricia tendría que trabajar ella misma, pero le ofrecía algo mejor, una segunda oportunidad.
para la empresa, para su familia, para ella misma. Patricia miró la mano extendida durante largos segundos. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro, arruinando el maquillaje caro. Entonces, lentamente, tomó la mano de Valentina. Un año después de aquella reunión, el club de golf La Reserva volvió a ser escenario de un evento, pero este era muy diferente. No había carteles burlones ni coronas de cartón. Había flores blancas, música suave y una energía de celebración genuina. Valentina estaba de pie en la terraza, observando a los invitados llegar. No vestía blanco esta vez, sino un elegante traje azul marino que reflejaba su estilo personal, poderoso pero accesible, elegante pero práctico. A su lado, su madre sonreía con orgullo, la misma mujer que había trabajado toda su vida en una cafetería y que ahora era recibida como invitada de honor en el club más exclusivo de la costa. La ocasión era la inauguración de la Fundación Valentina Ruiz, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar becas y apoyo a estudiantes de familias humildes que enfrentaban discriminación en entornos educativos privilegiados. El programa incluía no solo ayuda económica, sino también mentoría, apoyo psicológico y una red de exbecarios que entendían exactamente lo que significaba ser el diferente en un mundo de privilegios heredados. Patricia Montalvo estaba entre los invitados, aunque ya no usaba el apellido de Castillo. Su matrimonio con Rodrigo no había sobrevivido a la crisis financiera ni a las revelaciones de aquella noche. Pero algo más había sobrevivido, una amistad improbable que había comenzado con una mano extendida. Las dos mujeres se habían reunido varias veces durante el año, conversaciones difíciles al principio, llenas de silencios incómodos y heridas antiguas que supuraban. Patricia había llorado, se había disculpado, había intentado explicar sin justificar la crueldad de su adolescencia. Valentina había escuchado, había procesado, había perdonado no porque Patricia lo mereciera, sino porque ella misma necesitaba liberarse del peso del resentimiento. El padre de Patricia había muerto hacía 3 meses, pero había alcanzado a ver cómo su empresa renacía. La última vez que Valentina lo visitó en el hospital, él le había tomado la mano con su agarre débil y le había dado las gracias, no solo por salvar el negocio familiar, sino por darle a su hija la oportunidad de convertirse en alguien mejor. Patricia ahora trabajaba en Hoteles Montalvo como directora de responsabilidad social, un puesto que ella misma había propuesto y que Valentina había apoyado. Era irónico, pensaba a veces, cómo la vida daba vueltas. La chica que había sido su torturadora ahora dedicaba sus días a asegurarse de que los empleados más vulnerables de la empresa recibieran trato justo y oportunidades de crecimiento. Valentina tomó el micrófono para dar el discurso inaugural de la fundación. Miró a la audiencia, una mezcla de empresarios, políticos, antiguos compañeros del San Rafael y los primeros 50 becarios que recibirían apoyo del programa. Sus ojos se encontraron con los de su madre, que lloraba silenciosamente en primera fila. Habló de su historia, de los años difíciles, de la corona de cartón que aún guardaba en una caja en su oficina como recordatorio de lo lejos que había llegado. Habló de la tentación de la venganza y de por qué había elegido un camino diferente. Habló de segundas oportunidades y de cómo el verdadero éxito no se mide en millones de euros ni en helicópteros, sino en las vidas que tocas y transformas. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. Pero para Valentina, el sonido más dulce fue el silencio que siguió, ese momento de conexión donde supo que su mensaje había llegado donde necesitaba llegar. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan, Valentina caminó sola por el campo de golf. Se quitó los tacones y sintió el césped frío bajo sus pies. Miró las estrellas, las mismas estrellas que había mirado desde la ventana de su pequeño apartamento sobre la cafetería, cuando soñaba con un futuro diferente. Lo había logrado. No solo el éxito empresarial, no solo la vindicación pública, sino algo más importante. Había roto el ciclo. Había convertido el dolor en propósito, la humillación en humildad, el deseo de venganza en capacidad de perdón. La chica que limpiaba mesas había llegado en helicóptero no para demostrar que había ganado, sino para mostrar que ganar no era el punto. El punto era quién te convertías en el camino.
y Valentina Ruiz se había convertido en exactamente la persona que siempre quiso ser. Alguien que usaba su poder para elevar a otros en lugar de pisotearlos. Mientras caminaba de regreso hacia las luces de la celebración, sonrió. No la sonrisa calculada que había practicado para la reunión un año atrás, sino una sonrisa genuina, libre, la sonrisa de alguien que finalmente había encontrado paz con su pasado y emoción por su futuro, porque las mejores historias no terminan con venganza, terminan con transformación. Y esta, la historia de la perdedora que llegó en helicóptero, apenas estaba comenzando. Si esta historia te hizo creer que los finales felices los construimos nosotros mismos, deja un corazón aquí abajo para que lo sepa. Y si realmente quieres apoyar historias como esta, que nos recuerdan que todos merecemos segundas oportunidades, puedes dejar un 1000 gracias de corazón a través del supergracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó la mano que Valentina extendió hacia quien menos lo merecía, porque tú elegiste quedarte hasta el final, y eso te hace tan extraordinario como la protagonista de esta historia.